resumen de tu currículum, porque tu currículum es muy amplio, y para quienes no te conocen, y para los que te conocen, pues recordar un poquito lo que ha sido tu trayectoria, ¿verdad? Déjame nada más ver una cosita. Perfecto. Bueno, entonces, el doctor José Rubén Romero Galván es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también cursó la maestría en la misma disciplina. Obtuvo el diploma de estudios especializados, DEA, en antropología y el doctorado en etnología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy. Y en otras instituciones, entre las que se cuentan la Universidad Iberoamericana, donde tuve el gusto de conocerte y el honor de tomar tu curso. No, el En honor la fue mío, univers- Manuel. Fuiste un alumno muy aventajado ya desde chiquito. Ya eras muy acá. Mm. Bueno, así también en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guanajuato, así como la Universidad de Montreal, la Escuela Nacional de Chartres en París y la Escuela Práctica de Altos Estudios en la misma ciudad. Es autor de numerosos artículos y libros sobre el México prehispánico y la historiografía de tradición indígena. En el 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional, Docencia en Humanidades, y es académico de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la Real Española. Y el título que nos va a presentar ahora en esta conferencia es Historia Antigua de México. Y como ya son las 12 en punto, pues te damos la palabra, volviendo nuevamente a agradecerte tu tiempo, tu generosidad y tus conocimientos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que es tu institución y es tu casa. Adelante, Muchísimas muchas gracias, Manuel. gracias. Muchas gracias. Bueno, debo comenzar por reiterar mi gratitud a Manuel Ramos, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, al centro también, y por supuesto a todos ustedes que durante un rato me van a tener que aguantar. Si me pierdo en mi discusión, no hagan caso, es cosa de la edad y del tema tan complejo que voy a abordar. Como bien lo dijo Manuel, voy a tratar la historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Como toda obra humana, esta que nos ocupa hoy debe de ser considerada en sus circunstancias. Nada más a través de esta valoración es que nosotros podemos realmente aquilatar los alcances de esas obras humanas. Y eso va para todo absolutamente. Me voy a permitir poner dos ejemplos. Difícilmente podríamos nosotros considerar el valor, por ejemplo, de las pirámides de Teotihuacán si no consideramos precisamente las circunstancias en las que fueron creadas, si no pensamos en el régimen político y económico que sustentó esas creaciones, si no consideramos la capacidad de los dirigentes para administrar la fuerza de trabajo que fue necesaria para que tal cantidad, que seguramente fue una infinidad de horas hombre, que se ocuparon para levantar tales pirámides. Otro tanto podríamos pensar, ya para situarnos más bien en un ambiente de cultura occidental, en una obra como el David de Miguel Ángel. No podríamos nosotros comprender una obra tan extraordinaria como esta si no pensamos en las circunstancias en las que fue creada. Esto es, quién era Miguel Ángel, cuál era su inserción en un sistema económico y político que prohijaba ese sistema tan maravilloso que fue el mecenazgo, a través del cual Miguel Ángel pudo poner en práctica todos los alcances técnicos y estéticos que son propios del Renacimiento italiano y que le permitieron producir una obra tan magnífica. Con esto quiero yo significar que
toda obra humana debe ser considerada en su historicidad. Somos seres históricos. Ya desde los años 40, Heidegger, con su obra Ser y Tiempo, nos está diciendo claramente que estamos nosotros inmersos como seres en el tiempo, que no podemos escaparnos de este devenir del cual San Agustín daba cuenta como un devenir dinámico en el cual tenemos nosotros el pasado que ya no podemos conocer, sino a través del recuerdo, el presente que se escapa y el futuro que es un tiempo en potencia. Dicho esto, pues yo les propongo que nos adentremos, que vayamos al encuentro de una obra tan compleja y de un autor tan extraordinariamente complejo también como lo fue Francisco Javier Clavijero y su historia antigua de México. Las preguntas que nos haríamos de entrada para comprender esta historia antigua de México, que es extraordinaria, son, bueno, ¿cuál es el universo en el que se da esa producción? ¿Cuáles son las circunstancias en las que Clavijero escribe? ¿Cómo fue su época? ¿De qué manera él es un personaje que asume el momento en el que está viviendo y produce esta obra tan extraordinaria? Preguntas como esta y como otras que no me vienen a la cabeza en este momento, yo creo que serán resueltas a lo largo de esta charla. Debemos tener en cuenta varias circunstancias. Primero, la Nueva España del siglo XVIII. Después, otra circunstancia que es la propia personal del autor, de Clavijero. Y luego también otra circunstancia, digamos, que fue un accidente histórico muy desafortunado, que fue la expulsión de los jesuitas y la inserción de Clavijero en una ciudad como Bolonia, que es en donde él produjo esta historia. Todo eso confluye y vamos a ver de qué manera se va entretejiendo para producir una obra como esta a la que haremos referencia. Comenzaré pues abordando la realidad novohispana en el siglo XVIII. El siglo XVIII novohispano, desde nuestra perspectiva, es un siglo de florecimiento extraordinario de la cultura y por supuesto, la economía y la sociedad en estas tierras. Ya había pasado el siglo de la conquista, que fue el siglo XVI, el siglo XVII, que fue un siglo en el que se fraguaron muchas instituciones y en el que la cultura novohispana comenzó a avanzar a pasos agigantados. Estamos ante un siglo, el siglo XVIII, particularmente interesante. Primero, este siglo se inicia cuando, a partir de una guerra entre Francia y España, se resuelve la sucesión española y el trono es ocupado por la Casa de los Borbones, una casa francesa. Es el nieto de Luis XIV, el rey Felipe IV, el que gobierna España. Y eso cambia el panorama. No solamente se afrancesa la moda. Si ustedes van al Castillo de Chapultepec y ven la Galería de los Virreyes, van a ver cómo a partir del conde de Linares, que es el primer virrey nombrado por los Borbones, pues de mostrársenos los virreyes con esa indumentaria tan austera, negra, con el cuello blanco nada más, en fin, de repente, si no mal recuerdo, el duque de Linares está vestido de azul, de un azul clarito, y
con peluca y todo. O sea, no solamente es la moda, no solamente son los pasteleros franceses que llegan a la Nueva España y que comienzan a cambiar las costumbres culinarias en el virreinato. Son cosas más profundas. Es una serie de reformas que los Borbones ponen en marcha y que van a cambiar el aspecto de la Nueva España, que van a cambiar también las relaciones entre la Nueva España y la metrópoli, por un lado. Y por otro lado también es la llegada de una serie de ideas que durante la época de los Habsburgo habían estado francamente condenadas, no entraban y que de repente comienzan a permear, que son las ideas de la Ilustración. Pero no vayamos a pensar que llegan las ideas de la Ilustración, esas ideas así ateas o deístas. No, no, no. Es una forma de entender la Ilustración, pero a través del filtro de la metrópoli, que es un filtro católico, porque no es el momento de entrar en conflicto con la religión que hasta entonces había sido y que siguió siendo, por supuesto, la religión tanto de la península, de la metrópoli, como de todos los reinos que componían el imperio español. Entonces, es un siglo particularmente rico, es un siglo en el que comienzan a darse estudios en la Nueva España importantísimos vinculados con las ciencias. Tenemos nosotros a los eruditos novohispanos vinculados con los eruditos europeos, carteándose con ellos. O sea, es un siglo extraordinario. Y voy a comenzar a desbrozar algunos aspectos. Desde el punto de vista económico, el siglo XVIII es un siglo particularmente rico. Las haciendas, que es la forma de explotación de las tierras, las haciendas están perfectamente ya bien aceitadas. Ya han quedado atrás la institución de la encomienda y esas cosas. Ahora son las haciendas ya como una institución, grandes extensiones de terreno en donde el trabajo de los peones asalariados es es lo que proporciona la mano de obra. Eh, y las haciendas, bueno, estamos hablando de haciendas cerealeras, de haciendas ganaderas, de haciendas pulqueras, que era, sobre todo en el centro de México, importantísimo, porque el pulque era una bebida muy socorrida. Y tenemos nosotros, bueno, todavía se conserva allí en la Casa de los Misterios, eh, no, sobre Reforma, donde se conecta con la avenida que se convierte después en Allende, está ¿cómo se llama? La aduana de los pulques, una de las aduanas de los pulques. En fin, eh, las haciendas pulqueras, haciendas azucareras en la región de Morelos. En fin, es realmente por ahí una sociedad muy, muy, muy rica. Tenemos la minería, no sé, Tasco, Pachuca, Zacatecas, produciendo en esa época un buen porcentaje, no recuerdo si es el 75% del porcentaje de la plata que circulaba en el mundo provenía de las haciendas novohispanas. En fin, tenemos nosotros también, no sé, por otro lado, el comercio que desde el siglo XVI, desde 1565, era un comercio mundial. Los viajes regulares entre Acapulco y Manila hacían llegar a la Nueva España productos extraordinarios. Losas de porcelana, sedas, qué sé yo, productos manufacturados, biombos,
en fin, que iban y pasaban por la Nueva España y se embarcaban en Veracruz hasta Cádiz. Ya Cádiz había tomado el relevo, digamos, de el antiguo puerto de Sevilla, eh, y eran fuente realmente de una gran riqueza. Imagínense ustedes, había los comerciantes mexicanos, novohispanos, tenían sucursal en Manila y tenían sucursal en Cádiz para vigilar precisamente ese tránsito, que era importantísimo. Entonces, cuando dicen que nos saquearon, pues yo no sé de qué nos saquearon, porque, digo, la Nueva España era en ese siglo, fue un virreinato particularmente rico. Solamente así nos explicamos, por ejemplo, que un señor como el conde de Regla haya fundado el Monte de Piedad, lo que ahora es el Nacional Monte de Piedad, es una fundación del siglo XVIII. O que un minero como José de la Borda haya construido un templo tan suntuoso como Santa Prisca para el cantamisa de su hijo. Él solito lo construyó y se llevó a pintores como Miguel Cabrera para que pintaran los cuadros de Santa Prisca. Entonces, ven ustedes, o los palacios, el palacio de los condes de Calimaya, el palacio de los de Jara del Berrio, en fin, todas esas obras son fruto de la riqueza novohispana. Esa es, digamos, la circunstancia del siglo XVIII novohispano. ¿Y qué decir de las instituciones culturales? La universidad en pleno auge, el colegio de Portacelli, de los jesuitas, de los dominicos, los colegios jesuitas, por ejemplo. En toda la Nueva España han surgido ya colegios jesuitas, en Guadalajara, en Puebla, en la Ciudad de México, por supuesto. Ven ustedes. Es entonces un siglo particularmente rico en la Nueva España, rico en todos sentidos, no solamente económicamente, sino culturalmente. El arte, por ejemplo, tienen ustedes, no sé, en pintura, tienen ustedes a Miguel Cabrera, que acabo de citar, pintando cosas extraordinarias, a José de Páez, a Morlete, en fin, pintores extraordinarios todos, produciendo cuadros que aún hoy nos maravillan por su extraordinaria factura. Entonces, eso es en el arte. En la arquitectura, por ejemplo, bueno, está Arrieta, está Guerrero y Torres. En fin, es un siglo particularmente rico. Y por supuesto, bueno, es el siglo en el que los gobernantes borbones, los virreyes, emprenden obras extraordinarias. Al final, casi al finalizar el siglo, es la época en que llega el segundo conde de Revillagigedo y ordena la ciudad, la ordena, y por ejemplo, entre las obras que pone, aparte del alumbrado público, porque la Ciudad de México, hasta entonces, hasta ese siglo XVIII, había sido una ciudad oscura. Sí, salió uno en la noche y había chones por aquí, por allá, que medio alumbraban las calles, pero es precisamente en el siglo XVIII cuando se echa a andar un alumbrado público ya conveniente. Es cuando, por ejemplo, el virrey de Revillagigedo que acabo de mencionar hace el empedrado, rehace el empedrado de la Plaza Mayor. Entonces, y a raíz del empedrado es que resultan los hallazgos del Acuatlique y de la Piedra del Sol, estudiados por, por este gran historiador Antonio, ay Dios mío, se me fue el nombre, los apellidos, que escribe un tratado muy bonito sobre las dos piedras y que es ejemplo de la sabiduría que se acumulaba ya en el siglo XVIII respecto del México prehispánico. Miren ustedes, por cualquier lado que lo veamos, es un siglo particularmente rico. Y es el siglo en el que van a ser precisamente
Clavijero, que es el personaje que nos interesa. Antes de entrar al personaje, haré alusión a la Compañía de Jesús. La compañía, bueno, he de completar el cuadro con de la cultura en el siglo XVIII, hablando precisamente de los historiadores. Tenemos que ya en el siglo XVII se habían fraguado colecciones importantes, por ejemplo, la colección importante de Carlos de Sigüenza y Góngora, una colección riquísima, de la que todos hablan. Gemer Carreri, por ejemplo, que llegó en el siglo XVII a la Nueva España, habla ponderando sobradamente la riqueza de la colección de Carlos de Sigüenza y Góngora. Pero en el siglo XVIII tenemos a Boturini, a Beitia, a Leonigama, que es los apellidos del estudioso de las piedras que se encontraron en el templo, la Plaza Mayor. En fin, hay todo un conjunto de historiadores, de sabios que se están preocupando por la historia de esta Nueva España y sobre todo de la historia antigua de la Nueva España. O sea, digamos, es el conjunto de personajes que estarían, digamos, cobijando el surgimiento de la obra que vamos a comentar. Pero en estas circunstancias debemos hacer hincapié en la importancia de la obra jesuítica. Clavijero es un jesuita y por lo tanto es importante que nos tengamos un momentito a reflexionar sobre precisamente el trabajo de los jesuitas en la Nueva España. Los jesuitas fueron los últimos en llegar, hablando de las órdenes religiosas que se integraron a la Nueva España para evangelizar. Llegaron en la segunda mitad del siglo XVI y su llegada marca, son dos caminos. Primero, la evangelización del norte, en donde ellos van a realizar un trabajo extraordinario. Todo el sistema de misiones norteñas es una idea jesuítica y es importantísimo. Si ustedes van, por ejemplo, a la Baja California, se van a encontrar con Mulegé, con Loreto, con enclaves jesuíticos, en donde ellos encararon una realidad muy diversa, porque claro, los religiosos que se ocuparon de la evangelización en esta parte de la Nueva España, en la parte central, pues tuvieron que vérselas con grupos perfectamente asentados. Pero los jesuitas en el norte tenían que enfrentar una realidad muy diversa porque los indígenas que ellos pretendían evangelizar eran precisamente cazadores, recolectores o, en el mejor de los casos, cultivadores incipientes. Entonces, fue una labor extraordinaria. Pero, aparte de eso, los jesuitas comenzaron a abrir desde muy pronto colegios en las principales ciudades, por supuesto la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, para educar sobre todo los jóvenes criollos. Y esa labor es importantísima. Y en el siglo XVIII, un grupo de jesuitas, en la primera mitad del siglo XVIII, comenzó a tratar de cambiar el sistema, no el sistema, sino los contenidos que se ofrecían a los jóvenes novohispanos. Hasta entonces, la escolástica había sido la filosofía imperante. Y los jesuitas comienzan a abrirse hacia lo que se llamaba entonces la ciencia nueva. Esto es, a volver los ojos hacia la cultura griega clásica, hacia la filosofía griega y rescatar de ella elementos sustanciales para formar a los jóvenes. Y ahí Clavijero, Cabo,
Campoy, dan la batalla, esos sacerdotes, dan la batalla para comenzar a cambiar ¿cómo se llaman? Los fundamentos de la enseñanza de las que se ofrecía en esas instituciones. Fue una labor realmente importantísima, labor que fue truncada precisamente con un acontecimiento al que voy a hacer alusión después, que fue la expulsión de los religiosos jesuitas, no solamente de la Nueva España, sino de todas las posesiones españolas en el mundo. Digamos que, ya para cerrar esta cuestión de la expulsión, fueron los oratorianos los que tomaron el relevo de esa instrucción de los jóvenes novohispanos. Y bueno, la tomaron con creces. Ahí tienen ustedes figuras como Díaz de Gamarra, Benito Díaz de Gamarra, un gran filósofo que toma el relevo y entonces, digamos, continúa de alguna manera la misión de los jesuitas. No en balde, la antigua casa profesa es ocupada por los oratorianos, que es una congregación fundada por San Felipe Neri, que congrega a sacerdotes y que son clérigos que viven en una regla bastante permisiva, porque, por ejemplo, no tienen el voto de pobreza, de ahí que los oratorianos, los padres oratorianos, lograran allegarse bibliotecas muy ricas y colecciones de arte también muy ricas. Digo, basta ver la pinacoteca que se conserva en la Casa Profesa, en la Profesa. Yo les recomiendo que la visiten porque hay cuadros realmente extraordinarios, sobre todo del siglo XVIII, y que ahí se conservan y que es una colección formada a partir precisamente de la primera colección, de las primeras colecciones de los oratorianos en la Nueva España. Entonces, bueno, les digo yo que esta expulsión fue realmente muy penosa, muy penosa. Llegó la Orden Real en 1767 y los pliegos debían de abrirse precisamente todos al mismo tiempo el 25 de junio. Y el 25 de junio se presentaron las autoridades en las casas jesuitas y vigilaron que los padres jesuitas salían nada más con una muda de ropa, con su breviario, con un poco de chocolate y tabaco. Y así los condujeron a Veracruz, a pie. Ustedes pueden imaginarse realmente la tragedia que eso significó para esos santos varones, dejar sus casas, dejar de los sitios en los que ellos habían propugnado por una cultura novohispana, dejar sus bibliotecas, dejar sus escritos, todo, todo. Por supuesto que esto significó, esta salida significó en muchas ocasiones la muerte de muchos de ellos, porque iban enfermos. Y de Veracruz, ahorita podemos ir a Veracruz, bueno, ahorita no se antoja ir a Veracruz porque aquello es una hoguera, pero en fin, llegar a Veracruz, embarcarse a La Habana, hacer alto en La Habana, de ahí a Las Palmas, de ahí a Cádiz, y de Cádiz buscar dónde podían ser admitidos, porque estaba prohibido que pararan en posesiones del rey de España. Y es así como muchos de ellos van a dar a los estados pontificios, entre otras ciudades, a Bolonia. Otros más se fueron a Rusia. Para la cultura rusa fue importantísima la presencia de los padres jesuitas en ese siglo XVIII. Pedro el Grande y Catalina se hicieron realmente de una gran cultura a través precisamente de lo que transmitían los padres jesuitas. Entonces, tenemos pues
que ese siglo XVIII, a partir de 1767, si bien es cierto, se convierte, por un lado, para los oratorianos en la posibilidad de tomar el relevo cultural, intelectual de los jesuitas, y la Nueva España sigue viviendo y sigue produciendo cosas extraordinarias, para los padres jesuitas significó una gran tragedia, porque todos ellos eran novohispanos y fueron obligados a dejar su casa, fueron obligados a abandonar sus tierras, a sus familias con quienes seguían teniendo relaciones, para embarcarse a un panorama de tragedia realmente, de tragedia. Hay poemas extraordinarios de jesuitas que hablan con un dejo de profundo dolor de las tierras que dejaron. Y tienen ustedes la obra, por ejemplo, de el padre Landívar, se las recomiendo que la lean, que se llama Rusticatio Mexicana, Los Campos de México, en donde él describe maravillosamente cuáles eran estos campos mexicanos, describe el Valle de México, describe, por ejemplo, cómo se beneficiaba la grana cochinilla, describe los ingenios azucareros, describe, por ejemplo, las minas. Todo ello con ese sabor de haber dejado todo eso que les era propio en la Nueva España. En fin, esas son las circunstancias históricas que rodean y que son la base de una historia como la que hoy vamos a comentar, que es la historia antigua de México. Vamos a centrarnos ahora en la figura de su autor. Ya dejamos visto la Nueva España, la orden jesuítica, su expulsión, pues ahora centrémonos en precisamente quién fue Francisco Javier Clavijero, que es el autor de esta obra que esta mañana nos ocupa. Francisco Javier Clavijero nació en 1731 en Veracruz. Era un criollo. Su padre Blas Clavijero, provenía del Reino de León y su madre provenía del País Vasco. Su padre era funcionario en el virreinato, lo cual significó que el niño clavijerito, el niño Francisquito Javier, tuviera que desplazarse y conocer nuevas realidades, porque su padre ocupó puestos en diferentes puntos del virreinato. Entre otros, estuvo en Teciutlán, en Puebla, conoció la Mixteca. Y claro, hablar de Teciutlán en el siglo XVIII no es hablar de Teciutlán en la actualidad, es hablar de una localidad con un fuerte ingrediente indígena, lo mismo la Mixteca, de tal suerte que Clavijero se vincula con la realidad indígena del virreinato. No es el niño que crece en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Puebla, que eran ciudades muy criollas. No, su primer contacto con la realidad del mundo es a través precisamente de esas realidades muy cargadas de lo indígena. Entonces, eso es importante. Muy pronto, Clavijero ya tenía 17 años más o menos, decide ingresar a la Compañía de Jesús. Entonces, ingresa a la Compañía de Jesús, hace una estancia en el colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán, que era una casa de formación, todavía ustedes pueden visitar, actualmente ahí está el Museo del Virreinato, y ahí estudia lo que se llamaba entonces letras humanas. Pero después está en otras instituciones, está en Puebla, por ejemplo, en donde aprende con profundidad el uso de la lengua latina, en donde aprende filosofía, en donde aprende teología. Y en todas esas instituciones educativas, Clavijero no solamente se forma
en cuanto a teología y filosofía y latín, sino también se asoma de manera muy poderosa a las letras españolas. Es cuando lee a Cervantes, lee ¿cómo se llama? A Quevedo, lee a Sor Juana. En fin, tenemos pues a un hombre, bueno, continuó sus estudios de música. Su madre sabía música y desde chico le sembró la inquietud de los estudios musicales y clavijero avanza. Ven ustedes, se está formando este joven, tiene el sustrato de haber enfrentado la realidad indígena por un lado, tiene el sustrato de toda esa educación jesuita muy rica en las humanidades, tiene conocimientos de la música, tiene conocimientos de las lenguas indígenas, en fin, es una gran riqueza la que posee. Y claro, un espíritu particularmente sensible ante esa realidad tan compleja que era la realidad del siglo XVIII en la Nueva España. Por supuesto que estamos ante un personaje que es totalmente un criollo. Y cuando yo digo criollo, no hago alusión nada más a lo que nos enseñan en los manuales de la escuela, que el criollo es el hijo del español, de los españoles nacido en América. Sí, era su caso. Él era hijo de españoles nacido en América, pero sobre todo, es el espíritu criollo, este espíritu nuevo en el cual tenemos nosotros esta nueva mirada ante la realidad, que es algo totalmente novedoso, Nada que ver con lo que había sido ni el México antiguo, ni la cultura peninsular. Es algo totalmente nuevo, es algo que O'Gorman definió muy bien como un espíritu nuevo, es el espíritu novohispano. Incluso es un espíritu novohispano que eh, tiene que encontrar la solución a una antimonia, a una contradicción. Tiene que encontrar la manera de ser fruto de la Nueva España sin dejar de ser hijo de la vieja España. Esa es la situación del criollo. Y esa solución del criollo, esa situación del criollo problemática, antinómica, encuentra su solución en el siglo XVIII a través precisamente de las obras que yo acabo de mencionar, como las obras de Beitia, las obras de Antonio León y Gama, las obras de Alzate, en fin, de todos esos sabios novohispanos que escriben sobre la realidad de estas tierras, ven ustedes. Y ahí está Clavijero. Entonces, bueno, Clavijero hace sus estudios y es reconocido muy pronto por sus capacidades intelectuales. Y muy pronto también él encuentra acomodo precisamente en las instituciones educativas jesuíticas. Está en Guadalajara, está en Morelia, bueno, se llamaba Valladolid entonces, está en la Ciudad de México. Y en todas esas instituciones se distingue precisamente por esta inquietud que lo asiste, que lo lleva a lecturas muy de la época. Es un lector de Descartes, es un lector de Newton, es un lector de Leibniz, pero todo ello siempre a través de los ojos de la religión católica. O sea, si bien es cierto, en el siglo XVIII la Inquisición novohispana ya era una institución bastante floja, digamos, por llamarle de alguna manera, de todas formas, es un hombre convencido de su fe y es un hombre que solamente puede aproximarse a esas lecturas novedosas, ilustradas, a partir precisamente de su fe católica.
Y eso ocurre, no es el único, ¿eh? Eso ocurre en todos los casos de los ilustrados españoles. Les voy a rogar, no sé si Rubén me escuche, para que ponga la fotografía, bueno, no la fotografía, sino la ilustración donde está el padre Clavijero, para que ustedes vean, pues, su fisonomía. Les he de decir entre paréntesis que cuando se trajeron los restos del padre Clavijero, que estaban en la iglesia de San Cosme y San Damián en Bolonia, pues resulta ser que estaban en un pudridero, o sea, con muchos otros restos. Y entonces todo el mundo hacía la broma de que habían dado el entonces secretario de Educación Pública, que era este jalisciense, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Agustín, ay, se me ve el apellido, yo soy pésimo con los apellidos, en fin, cómo se apellidara, andaba con una velita y con una lamparita sorda, y este cuadro, esta ilustración, buscando a ver qué calavera se podía asemejar más. Se trajeron los restos del padre Clavijero, no sabemos si son los restos del padre Clavijero, digamos una cosa simbólica, pero ahí tienen ustedes este cuadro de la época en donde nos muestra la fisonomía del padre Clavijero. Entonces, bueno, digamos que es en realidad mm, el padre Clavijero, que yo les acabo de describir, el que sufre precisamente en 1767 la expulsión. Y son 3 años de peregrinar por el mundo, de México a Veracruz, de Veracruz a La Habana, de La Habana a Las Palmas, de Las Palmas a Cádiz, y finalmente en 1770, o sea, 3 años después, logra instalarse en Bolonia junto con otros hermanos suyos, importantísimos, cultísimos. Está el padre Maneiro, por ejemplo, está también ahí el padre Alegre, bueno, Francisco Alegre, o sea, Alegre es el apellido, nos estuviera muy contento todo el tiempo. Está el padre Rafael Andívar. Ellos conforman en esa casa ¿cómo se llama?, de Bolonia, una comunidad de sabios, y que hacía que los vecinos jocosamente le llamaran sedes sapientae, o sea, la casa, la sede de la sapiencia, porque fue muy pronto reconocido esa casa como este bastión de sabiduría, y en Bolonia, que no es decir poca cosa. Bolonia era una ciudad importantísima desde el punto de vista cultural. La Universidad de Bolonia es de las universidades medievales, reputadísima, porque era especializada sobre todo, en la enseñanza de los cánones, de las leyes. Entonces, es un medio cultural muy importante, y ahí se inserta el padre Clavijero en esta, ¿cómo se llama?, en esta comunidad, que es frecuentada por mucha gente, entre otros por un jesuita español de nombre Juan Andrés era su apellido, que él junto con otro jesuita fundan lo que se llamó la Escuela Universalista Española, que era una institución ilustrada. Juan Eximio se llamaba el otro sacerdote. Y todo parece ser que a esta escuela perteneció Clavijero, y era una escuela que se encargaba de difundir las enseñanzas, la filosofía de las luces, siempre a través de este prisma católico, que es el prisma español. Entonces, bueno, ahí vivió Clavijero hasta 1787, en donde el 2 de abril, después de una penosa enfermedad, por las descripciones que tenemos de esa enfermedad, todo parece ser que fue un cáncer de vejiga o de próstata, del que finalmente murió el padre Clavijero. Se dice que sufría dolores muy fuertes, en fin, y bueno, finalmente murió. Murió y dejó tras de sí no solamente la obra a la que nos vamos a referir ahora, sino también otros escritos más,
otros escritos más, entre otros, por ejemplo, bueno, una historia escrita en italiano de la prodigiosa imagen de la Virgen de Guadalupe, unas reglas de la lengua mexicana, que es muy importante porque eso nos significa una aproximación al náhuatl muy académica, una historia antigua de la Baja California, claro, se basa en la historia del padre Barco, que es otro jesuita, que escribió una jugosa crónica de esas regiones, pero de todas maneras no deja de mostrarnos el interés que tenía. Y luego también ciertos escritos que nos permiten percibir en Clavijero a alguien preocupado por su época. Tiene tres manuscritos, que es la breve descripción de la provincia de México, de los jesuitas, según el estado en que se hallaba en 1767, o sea, describe cómo era la provincia jesuítica en el año de la expulsión. Otro manuscrito más que se llama Los frutos en que puede comerciar la Nueva España, y luego otro más, proyectos útiles para adelantar el comercio de la Nueva España. Ven ustedes, es un hombre que está inmerso en su época, por supuesto, y que tiene también una mirada muy enriquecedora respecto del pasado. Es la época en la que intelectuales, él le llama le philosophes, intelectuales europeos, se cuestionan sobre la realidad la realidad americana, y la respuesta que dan es una respuesta realmente muy pobre porque o bien se basan en documentos, en documentación no muy de fiar, o bien la lectura que hacen de ella es una lectura sesgada. Entonces, las observaciones que tienen de Pau, que era un intelectual, o Robertson, en fin, gente muy connotada, o sea, nadie puede negarla, que eran intelectuales de mucha monta. Es una lectura desmayada y pobre que los lleva a concluir que América vive y que había vivido en la época anterior a la llegada de los españoles en condiciones francamente deleznables. Esto es una cultura paupérrima, por un lado, y que se había traducido en una realidad virreinal también muy pobre, todo ello basado en que era una región en donde la vida no era posible tal como se conocía en Europa, que era una realidad que invitaba a los seres que en ella vivían a ser seres disminuidos, seres sin posibilidades de mayores alcances. Y eso lleva a Clavijero a plantearse la idea de recopilar. Fíjense, él está en Bolonia, o sea, no está en la realidad novohispana en donde podía tener acceso a una gran cantidad de documentos. No, él está en Bolonia, por allá refundido. Y aún así, se encarga de recopilar la mayor parte de información que puede. Ciertamente ya para ese siglo XVIII estaba publicado algunas obras de las Casas, estaba publicado Torquemada, estaba publicado Bernal, estaban publicadas algunas cartas de relación de Cortés, estaba publicado Betancourt, en fin, hay una serie de elementos que están ya publicados. En Europa están ¿cómo se llama? En Londres existe el Códice Mendocino, en Florencia está el Códice Florentino, en fin, hay elementos, pero de todas maneras, esos elementos nada que ver con lo que a lo que hubiera podido tener acceso en la Nueva España. Y él se da la tarea entonces de reunir materiales y su primera idea es establecer una especie como de diccionario. Y alguien le mete en la cabeza que por qué en vez de escribir un diccionario, no se pone a escribir una historia antigua de México. Entonces, Clavijero se entrega a la tarea de escribir esta historia antigua de México y lo hace maravillosamente.
Es una obra de una inmensa, inmensa riqueza. Ahí tienen ustedes, esta es la primera edición que se hizo de la obra en italiano. Y ahora les voy a explicar por qué está en italiano. El caso es que es una obra, primero me aplico a las ediciones y luego ya le entramos a qué es lo que contiene. Clavijero escribe su original en español y manda el original, una copia del original a España para que la publiquen. Pero en España encuentra grandes tropiezos para su publicación, entre otras cosas porque consideran que es una obra antihispanista, en fin, no es antihispanista. Si ustedes la leen con detenimiento, la realidad española queda muy bien plasmada, no obstante la tragedia de la conquista, pero queda muy bien plasmada. Entonces, pero se considera que es una obra antihispanista y tiene serios enemigos y no es publicada. Entonces el padre Clavijero se da la tarea de traducir él mismo su historia al italiano. El Clavijero les he decir que era un políglota, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba español, en fin, por supuesto el latín lo manejaba. Del náhuatl ya tenemos ahí la prueba en su método para estudiar el náhuatl. La traduce al italiano y entonces se publica. Se publica y tiene una gran acogida en la realidad europea. Y queda el manuscrito en español ahí guardado en Bolonia hasta que los jesuitas lo rescatan y lo traen a México. Y de ahí el padre Cuevas en los años 40 hace una paleografía de este documento, una paleografía muy útil, que es la que publicó sepan cuántos, y agrega las disertaciones, que es una obra, digamos, gemela, por decirlo de alguna manera, de la historia antigua. Pero lo que el padre Cuevas hace es traducir del italiano, de alguna de las ediciones, esas disertaciones, porque no dio con la versión española original de Clavijero. Entonces nos entrega pues esa edición que es muy útil, pero el padre Cuevas pues moderniza la ortografía, moderniza la redacción de ese documento que tuvo a su alcance y que se conserva actualmente todavía en la curia de los jesuitas aquí en la Ciudad de México. Entonces, hace algunos años, por instancias de Manuel Ramos y de el capitán García Lascurain, se echó a andar de nueva cuenta una segunda, digamos, edición de aquella antigua sociedad de bibliófilos que había funcionado hasta los años 30, 40 y que se había muerto, como muchas otras cosas se han muerto. Entonces comenzaron a publicar documentos y entre otras publican un facsimilar de esta historia. Es decir, que en la actualidad tenemos ya, yo formé un grupo para publicar esa paleografía, la paleografía de ese documento, pero una paleografía, digamos, ortodoxa, canónica. ¿Por qué? ¿Por qué una ortografía canónica? Porque si nosotros reproducimos tal cual este documento, con la puntuación, con la ortografía, con todo, tal como lo encontramos, nada más con letra moderna, lo que ofrecemos es la posibilidad de que el lector haga un trabajo de interpretación. O sea, no le adelantamos la interpretación, porque si yo hubiera promovido una ortografía moderna y una puntuación moderna, la puntuación, si yo cambio una coma de lugar, puedo cambiar el sentido. Entonces, no. Es tal cual está el original, así se ofrece. Y corrimos con la suerte de encontrar las disertaciones que están en la Universidad Metodista del Sur, en Estados Unidos. Y los norteamericanos se portaron maravillosamente, nos dijeron, aquí les mandamos ¿cómo se llama? El original en
computadora, bueno, en el programa tal, con tal de que cuando salga la publicación nos manden un ejemplar. Entonces, eso ya está a punto también de ser concluido. Hay textos en latín que un alumno de letras clásicas de la facultad, bueno, ya es licenciado ahora, hizo la traducción, hace algunos comentarios respecto del latín de Clavijero, en fin, todo eso. Y yo comandé a un grupo de colegas especialistas en historiografía y en siglo XVIII para hacer los estudios correspondientes. Entonces, bueno, eso ya espero que sea este año, espero que podamos entregar todo ese mamotreto, que va a ser una cosa monstruosa en cuestión de páginas, pero entregarlo ya al Instituto de Investigaciones Históricas para que se haga la publicación. Pero en el Inter hubo una gran profusión ¿cómo se llama?, de ediciones de Clavijero, muchas de ellas, hasta que apareció la del Padre Cuevas, surgidas de la traducción italiana. O sea, fueron traducciones al español de la traducción italiana que el padre Clavijero había hecho de su obra. Ahora, ¿qué contiene la obra? Es una obra, digamos, muy de acuerdo con el saber de la época, muy de acuerdo con la filosofía propia de las luces. Abre el padre Clavijero, antes que nada, su historia, primero estableciendo el escenario en el cual se va a desarrollar esa narración que él nos va a ofrecer. Y lo primero que hace es establecer, digamos, geográficamente el ámbito. Y es lo que él llama Anáhuac, que no es otra cosa sino el territorio conquistado por los españoles, que es buena parte de la Nueva España. En un segundo momento describe la naturaleza, los animales, las plantas. O sea, nos está construyendo el escenario en el cual se van a mover los seres humanos, que son los actores de la historia que nos va a narrar posteriormente. Y ya después sí, toma la historia y comienza a narrar, comienza con los toltecas, con los chichimecas, en fin, los grupos que se van acomodando en este ámbito que después conquistaron los mexicas, para finalmente caer en la historia de los mexicas. Fíjense ustedes que digo mexicas y no aztecas, ¿eh? Porque, y digo mexicas porque ellos a sí mismos se llamaron mexicas. Los aztecas verdaderos se habían quedado en Aztlán. Estos eran mexicas. ¿Por qué? Porque cuando salieron, ellos es un problema histórico muy interesante, no me voy a meter en esos líos, pero ellos venían siguiendo a un ente, digámosle así, llamado Meshi. Incluso hay unos pasajes en los que su grito de guerra era Meshi, Meshi, Meshi. Y ellos fundan México. México es el lugar de Meshi, nada del ombligo de la luna y esas tonterías que ahora quieren inventar, es el lugar de Meshi. ¿Qué significa eso profundamente? No sabemos, pero tampoco es tan importante que sepamos. Hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, bueno, ellos, por eso digo mexicas y no aztecas. Aztecas, eso ya desde el siglo XVIII se venía hablando de aztecas, pero no es del todo correcto. Ellos así mismos se llamaban mexicas. Respetémosles el gusto y llamémosle mexicas, nada de aztecas. Entonces, por eso. Entonces, comienza la historia mexica a partir de la migración, la fundación y luego toda la secuencia de las conquistas extraordinarias que hicieron los mexicas. Les he de decir que los mexicas fue un pueblo de conquistadores. Y conquistar no solamente significaba de que ya te conquisté y ya, era imponer tributos, y eran tributos muy onerosos, muy onerosos. Los pueblos conquistados, que eran todos los pueblos mesoamericanos por los mexicas, sufrían inmensamente esa dominación. Fue por eso que cuando llegó Cortés, esos inmediatamente vieron la posibilidad de liberarse del yugo de los mexicas.
Entonces, desde el cacique gordo de Zempoala, los de Ahuilizapan, los de la Mixteca, todos inmediatamente negociaron con Cortés, porque era la posibilidad de deshacerse del yugo de los mexicas. Ahora nos quieren vender la idea de que, ay, los mexicas maravillosos, eran unos explotadores, dominadores. ¿Ustedes creen que todo lo que se veía, todo lo que vio Cortés en México Tenochtitlan era de gratis? No, era fruto de las riquezas que entraban, y esas riquezas eran fruto de los tributos, de la dominación, del sojuzgamiento de todos los demás pueblos. Bueno, con excepción de los michoacanos y de los tlaxcaltecas, todos los demás pagaban tributos y basta con que ustedes vean, por ejemplo, lo que apunta el mismo Tezosomo que descendía de los nobles mexicas, la cantidad de tributos y la variedad de tributos que entraban. Bueno, el caso es que narra esto hasta la conquista. Los últimos dos, bueno, antes de entrar a la conquista, hace una especie como de sinopsis en donde nos habla de la religión, del sistema político. Son dos libros, el sexto y el séptimo, muy interesantes porque nos plantea este panorama, digamos, sincrónico de las instituciones culturales mexicas, para después entrar ya en el octavo, noveno y décimo, precisamente en la conquista. Y de manera muy acertada, Clavijero nos plantea todo este, todo este entramado tan complejo que fue la conquista, de negociaciones, nos habla de las inquietudes de los mexicas, de las inquietudes de los conquistadores, de las inquietudes de los tlaxcaltecas, todos los tejes y manejes tan complejos que se dieron a raíz precisamente de la presencia española, para finalmente concluir con la caída de Tenochtitlan, con la gran tragedia de la caída de Tenochtitlan. ¿Qué nos ofrece, pues, en resumidas cuentas, Clavijero en esta obra? Nos ofrece una historia total. Si Michelet hubiera conocido esta obra, hubiera quedado fascinado, porque es poco jugando con los tiempos, respondería a los ideales de Michelet, de escribir una historia total que contemplara todos los aspectos. Esta es una historia total, en donde no deja fuera ni las instituciones, ni el devenir histórico, ni la geografía, ni lo que la naturaleza ofrecía. Entonces, es una historia total, es una historia ilustrada, es una historia que se suma con creces a otras obras extraordinarias como son las de Beitia, la de Leonigama. En fin, es una historia que hay que leer. Y además, he de decir que Clavijero tenía una pluma extraordinaria. Yo debo confesar que revisando la paleografía de la historia antigua, yo a veces sentía que acababa mi rato de trabajo manchado de sangre de los sacrificios, o angustiado precisamente por el trauma que significó la conquista tanto para los indígenas como para los españoles. Yo los invitaría a ustedes a asomarse a esta historia, a regodearse con la prosa de Clavijero. De verdad, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir y van a aprender muchísimas más cosas. Van a aprender una historia muy humana, una historia en la que no hay ni buenos ni malos, sino hay seres humanos con pasiones, con inquietudes, que es finalmente a lo que nos debe enfrentar la historia. La historia no es de héroes y villanos, es una invención simplona, una invención muy ramplona de la historia. La historia es de seres humanos. Ya San Agustín lo decía: omnis hominis diabolus est, omnis hominis Christus est.
Todo hombre es el diablo y todo hombre es Cristo. Vivimos en una continua contradicción. Vivimos en un mundo variado. Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. Y el historiador está obligado a dar cuenta precisamente de esa realidad compleja. Y no dice con que, ay, nos conquistaron y que nos pidan perdón. Perdonen, pero eso es una idiotez, tal cual. Entonces yo los invito de verdad a que lean esta historia, a que se empapen de estos testimonios que fueron escritos por hombres de una gran lucidez, que son hombres de su tiempo. Y en el caso de Clavijero, un, un criollo de cepa, pero un criollo también de mentalidad y de espíritu. Es la manifestación del espíritu novohispano. Les agradezco mucho su atención. Ya no os voy a seguir atosigando con tanta palabrería y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Si es que la puedo responder, porque no voy a pensar que voy a responder todo, si yo soy un perfecto ignorante. Muchísimas gracias. Pues, doctor José Rubén Romero, muchas gracias por esta tan interesante y completa conferencia, tanto de los antecedentes como de la obra misma del autor. Yo creo que después de esto esperamos tu publicación con mucho interés, porque es una revisión de esta obra, como tú lo has dicho, y que definitivamente es lo más, pues lo último sobre esta gran obra, sin lugar a dudas, de un gran jesuita como fue precisamente el autor. Bueno, pues Claro. muchísimas gracias por habernos seguido y estamos en contacto para la próxima semana. Hasta Bueno, pronto. abrazos Muchas a todos. gracias. Hasta luego. Dios.